especial. Eso no es que nada. Comida de allá arriba. Directo. Puesta en la puerta. ¿Sabe lo que es eso? Yo imagino Los Ángeles ahí fajados, trabajando todos los días a la misma hora, sin faltar. Uy, sí, eso no lo que ¿no? Y esa gente que lo que no quieren es podía guardar carne. nada para el otro día tampoco. Que lo que quieren es carne. Queremos carne. Oye. Y Dios le está dando, y Dios le está enviando maná del cielo. Algo especial. Algo especial del cielo. Sigamos. Suerte. Después, ahí vamos. No, perdón. En Refidim sucedieron tres cosas muy importantes. Primero, Dios proveyó un torrente de agua cuando Moisés golpeó la roca con su vara. Segundo, Amalek fue derrotado por el ejército israelita bajo Josué mientras Moisés oraba. Y tercero, Moisés siguió el consejo de su suegro al nombrar ancianos para ayudarle a cumplir con sus obligaciones abrumadoras. ¿Se ve? Cómo Dios estaba con ese pueblo, cómo Dios iba dirigiendo ese pueblo. Nadie le podía hacer frente a ese pueblo. Yo estaba ahí con ellos, le daba maná, le daba la victoria, agua, y todo era de una manera milagrosa, poderosa, porque Dios estaba ahí. Pero este pueblo todavía no entendía el proceso. Sigamos. En menos de 3 meses los israelitas llegaron al monte Sinaí, llamado también Horeb. Acamparían allí por casi un año. Aprenderían su destino y propósito bajo la dirección de Dios. Aplicación. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué recibieron allí en el monte Sinaí? Las leyes. Las leyes. Porque recuerden que este pueblo era un pueblo desorganizado, sin ley. Entonces Dios comienza a estructurarlo, a prepararlo para la entrada en Canaán. Amén. Entonces, Dios a nosotros también nos está preparando y todo para entrar ¿dónde? ¿Dónde, mi gente? Al reino de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces Dios nos está preparando también para que nosotros entremos a su reino. Ahora tenemos que entender esto, que tenemos que cooperar. Y que no nos pase lo que le pasó a una gran generación de Israel que se quedó postrada en el desierto. Que eso es peligroso. Tenemos que dejar que Dios siga el proceso en nuestras vidas y cooperar con el proceso para ser bendecidos, para dar fruto, para cumplir con el plan y el propósito que Dios ha determinado para nosotros, para así entrar abiertamente y gloriosamente en el reino de los cielos. Amén. Sigamos. La aplicación. Encierren un círculo de letra que corresponda a cada declaración correcta. La A. Los israelitas tardaron como 12 semanas en llegar a Sinaí. Como 12 semanas. ¿Ah? Oh, perdón, No, esa es incorrecta. es la D. El monte Sinaí está localizado al oeste del Golfo de Agabá. Esa es la buena, la D. El resto... Esa es lo que yo creo, Sí. porque si duraron 40 años en el Por desierto, eso. 40 años. en 2 semanas podían llegar Ajá. y duraron 40 años en el desierto. ¿Cómo es que Sí, los sí, israelitas por eso, tardaron años. como 12 semanas en llegar al Sinaí? Solo, ya. 40, No puede ser. 40 años. Entonces, ¿cuánto? No. ¿Cuánto Oiga, tardarían hay en llegar? Para llegar al oiga, Sinaí? oiga. Al Sinaí. Por eso, es que es al Sinaí. Al Sinaí se donde puede. recibieron las leyes. Ahí se puede. Ahí se eso. puede. Como 12 semanas, eso se puede. Así Sí. está buena. Sí, eso se puede. Ah. Pero el punto está es, Sinaí. que si duraron 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos que analizar que en 2 semanas ellos podían llegar a Canaán. Quiere decir que si ellos duraron 40 años en el desierto por su desobediencia, en 2 semanas podían llegar a Canaán. Quiere decir que ellos podían llegar al Sinaí más pronto todavía. Pero por causa de todo ese retraso, por su desobediencia, se entiende. Amén. Aunque es decir buena, ¿no? ¿Es o no? Déjame ver. Sí, dice, en menos de 3 meses Sí. los israelitas llegaron al monte Sinaí. Sí, y sí, 3 sí, meses son sí, 12 sí, sí, semanas. sí, se puede, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿y la D?
Y el monte Sinaí está localizado al oeste del Golfo de Aqaba. ¿Cómo se pronuncia? Aqaba. Acapa. Oh, Aqaba. Acapa. Aqaba. Nombre rarito, malo. Ok, sigamos. La ley de Dios y su propósito. Objetivo 2. Expresar el significado y el propósito de la ley para Israel y para todos los creyentes. El vivir un año acampando alrededor del monte Sinaí fue suficiente para que el pueblo se formara como una nación. Primero se les dio el decálogo, que significa las 10 leyes o mandamientos. Luego les fueron dadas las leyes específicas para vivir santamente. Fue construido un lugar para que Dios viviera entre su pueblo y para que le adoraran. A este lugar se le llamó el tabernáculo o tienda de la presencia del Señor. Además, el sacerdocio fue organizado, las ofrendas puestas en orden y comenzaron las fiestas y estaciones. En resumen, Israel estaba siendo preparado para servir eficazmente a Dios. ¿Entendieron eso? ¿A qué se refiere con la presencia del Señor, considerando que Él es omnipresente y está en todos lados? ¿Qué de especial tenía este lugar? Mostrando que Dios estaba en medio de su pueblo y que Dios dirigía a su pueblo. Porque Dios está aquí mismo. Dios está llamando. Pero ahora Él puede manifestarse. Él está en todo lugar al mismo tiempo, pero es su manifestación donde Él se da a manifestar, donde se da a conocer. Pero Él está aquí, Él está allá. Pero si Él se quiere manifestar aquí, que la gente lo pueda sentir, experimentar. La relación. Entonces aquí lo que está hablando es que Dios estaba en medio de su pueblo y ellos lo veían porque había una columna de fuego y una nube. ¿Entiendes? Entonces Dios se manifestaba de esa forma a su pueblo y Dios estaba en el centro para dirigirlo y guiarlo, porque Dios lo que estaba era preparando a este pueblo para que le sirva y para que manifestara su gloria y para traer Mesías por este pueblo y para que sea bendición a todas las naciones y para que conquistara todos esos lugares de Canaán. Entonces, el centro aquí está hablando de que Dios sí estaba ahí en ese pueblo para hacer todo eso que Él quiso hacer, que Él quería hacer con ese pueblo. Y Él estuvo allí hasta que el Señor Jesucristo dio su vida a la cruz, en ese lugar. Él se fue. Luego el Señor Jesucristo murió. Él se fue por el pecado del pueblo. Cuando Salomón pecó, ¿qué pasó? Recordemos que después del tabernáculo se hizo el templo. Y en el templo estaba. Sí, pero por el pecado se fue. Y ya no regresó, ¿no? Cristo. Cuando los reyes a partir de este... Sí, pero no. Empezaron a aplicar la ¿Usted estuvo con nosotros en el estudio del Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué hablamos? El Espíritu Santo no puede estar en un lugar en la que había pecado. Él venía y ¿qué hacía? Venía, Ministraba utilizaba a la y- persona. Y se iba. Y se iba por un tiempo determinado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En el lugar santísimo, ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí Dios se manifestaba y hablaba con el sumo sacerdote una vez al año y al pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que por causa de la desobediencia del pueblo, Dios se iba. No manifestaba más su presencia, dándole a entender que a Él no le gustaba lo que ellos estaban haciendo. Y por esa causa también el pueblo fue llevado cautivo, porque el templo fue destruido en el año 70 por Tito y Vespasiano. Fue destruido. Israel fue esparcido en el mundo entero y entonces no tenían templo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Al no tener templo, no hay lugar santísimo. Entonces de allí se forma la sinagoga. ¿Qué entendemos con esto? Entendemos claramente de que Dios aborrece el pecado. Pero eso yo no lo entendieron. Porque Eso sí ellos lo entendieron porque Dios les dio las leyes. Claro, pero Y en la ley estaba lo que ellos tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces, en el monte Sinaí se le da estructura de leyes, se le da la ley moral, se le da la ley civil y se le da la ley ceremonial, sí. Se le da la ley ceremonial. Entonces, a él se le está dando estructura a un pueblo de que lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, claramente Dios le da el diseño del tabernáculo a Moisés para poder estructurar al pueblo
y organizar al pueblo para llevar a cabo su propósito, porque el pueblo está en el proceso de preparación. Entonces, ¿qué pasa? Que al pueblo está en rebelión, en pecado, Dios permitió que lo llevaran cautivo. Dios dejó de manifestarse por cierto tiempo al pueblo por causa de su pecado, por eso levantaba profeta. ¿Me entiendes? Y el profeta viene porque las cosas no están bien. Yo cuando digo Un profeta no va a venir cuando la cosa está bien. El profeta viene cuando la cosa no está bien. ¿Para qué? Porque el profeta viene a poner a la gente en orden. Decirle, mira, de allá arriba dicen, el Dios Todopoderoso dice que te arregle, que esto está mal, que no le gusta. Punto. ¿Me entiendes? Entonces, el pueblo estaba siendo preparado en el proceso de organización de cuanto a ley. Por eso se le dio en el monte Sinaí la ley. Se le dio la ley, porque estaba en ese proceso. Por eso tenemos que entender del tabernáculo al templo. Está el tiempo de tienda de campaña. Un tabernáculo bien diseñado conforme al diseño que Dios le da, porque ese diseño viene del cielo. Que lo que está representando es todo el plan de Dios y la obra redentora de Jesucristo. En el tabernáculo, vamos a hacer una vez de esto muy bueno, el tabernáculo, eso es una bendición grande. Allí está todo, cada material tiene un significado conforme al plan y el propósito de Dios en Cristo Jesús. Todo eso y todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que cuando Dios establece el tabernáculo, el diseño, y pone al pueblo y organiza al pueblo y le da la ley y se centra en el pueblo, era para su propósito. Porque lo dice bien claro. Preparado para servir efectivamente ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, nosotros estamos siendo preparados para servir efectivamente, eternamente ¿a quién? A Dios. Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Entonces, Violeta, ¿qué más? No, porque lo que yo decía era, Sea específica. por ejemplo, hasta el último momento que ellos defendieron como locos lo del templo, antes de que los romanos lo destruyeran. En el año 70. O sea, para ellos era tan importante porque ellos al final fueron como que bloqueados o nublados con más la religión y entonces más defendían el No, lugar pero que ya físico. tenemos que entender ya desde el tiempo de los profetas. Por eso te digo que cuando viene un profeta, ¿por qué Dios le envió a Isaías? ¿Por qué Dios le envió a Jeremías? ¿Por qué Dios levantó a Ezequiel? ¿Por qué Dios? ¿Era porque el pueblo estaba en santidad? No. Era porque el pueblo estaba en rebelión. ¿Por qué Dios a Habacuc, Amós, Oseas, Miqueas y nos vamos por ahí? Porque el pueblo no estaba en acorde conforme a la ley que Dios le había dado, conforme al plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el tabernáculo, en el tiempo de David no podía hacerle templo a Dios, casa a Dios, porque tenía sangre en sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Salomón sí. Y ahora viene el punto. Cuando Salomón, un tiempo de gloria y todo eso, Salomón se aparta, hubo un problema. En el año 930, el pueblo es dividido. Roboán se queda con 10 tribus y el hijo Jeroboán se queda con 10 tribus y Roboán se queda con 2 tribus y media. Y con dos tribus, que son de las 12 tribus. Ahí viene el problema de que al separarse, divididos, pero se dividen, viene un problema. La idolatría en Israel. Viene idolatría, viene mezcolanza con los gentiles, doctrina demoníaca, se mete en el pueblo de Dios. Entonces Dios comienza a levantar profetas. Samuel, ¿por qué tú piensas que vino Samuel? Ahí estaba Jeremías, Samuel. Jeremías, Ezequiel, Isaías. Todos esos profetas vinieron porque la cosa, el pueblo no estaba en el alineamiento de la ley de Dios. ¿Sí? ¿No hay nada más? Ellos van a levantar el templo, porque para ellos sigue siendo No. templo. Es que Israel, el pueblo de Israel, el templo es algo, tiene mucho significado. Ya está dentro del plan de Dios. Sí, Ese templo se ha sí. levantado. Y tiene mucho significado porque es el lugar de unión, lugar de consagración, lugar de oración, lugar de muchas cosas hay ahí. Entonces, el templo es algo que la Biblia enseña y que el pueblo tiene los planes de construir. Y eso va a suceder.
Pero recordemos que en ese templo la abominación desoladora se va a meter, el anticristo. Entonces, eso va a ser tremendo en los últimos tiempos. Bueno, estamos viendo los últimos tiempos. Y ese templo viene. Ellos tienen todo preparado. Simplemente están esperando la orden de las Naciones Unidas. Pero sabemos que todo eso está en el plan de Dios. Amén. Violeta, por favor. Por siglos. Por siglos. Por siglos los israelitas sabían que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, habían gozado de un pacto con Dios. Ahora, ese mismo Dios se estaba revelando a ellos. Su poder ya no era algo que otros habían sentido, sino una experiencia en sus propias vidas. Presenciaron sus grandes milagros. En el monte Sinaí, Israel se preparó por 3 días para que el pacto fuera establecido. Dios reveló a Moisés el decálogo, las otras leyes y las instrucciones de las fiestas sagradas. Dios habló al pueblo en medio de fuego y la nube. Aarón, 2 de sus hijos y 70 ancianos dirigieron al pueblo en las ofrendas quemadas. Después que Moisés leyó el libro del pacto, el pueblo respondió aceptando las leyes. Entonces el pacto fue sellado con la sangre de los sacrificios. La condición del pacto era la obediencia. Bajo el pacto, los miembros de la nación podrían renunciar, anular sus derechos al desobedecerlo. ¿Oyó eso? ¿Cuál era la condición? Obediencia. El pacto era la obediencia. Condición del pacto. ¿Y de qué habla la obediencia? ¿De qué ley? Moral. Moral. La ley moral, la que no cambia. Sigamos. Bajo el pacto, los miembros de la nación podrían... Ella solo lee. Las leyes que Dios dio pueden ser divididas en 3 clases. Ponga atención aquí. Primero, Espérame ahí. Ponga atención aquí. Por eso yo digo, repase en su casa las lecciones 1, 2 y 3. Y la 4, cuando la terminemos, repase toda la unidad. Porque vamos a hacer el examen final. Porque esto es importante. Y ponga atención a las leyes. A la ley moral, a la ley civil y a la ley ceremonial. Porque hay creyentes que están viviendo todavía en la ley ceremonial. en esa ley. Sí. ¿Me entiendes? Y hay algunos que aceptan la ley civil también de Israel. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la gastronomía de Israel pertenece a sus leyes. Exactamente. ¿Me entiendes? Que la que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Y hay cristianos que se están sujetando a todo eso. No, y que no, que usted no guarda el sábado. Jesucristo mismo es nuestro sábado. Porque ¿a qué dirección apuntaba el Antiguo Testamento? A Cristo. Al Nuevo Testamento, ¿verdad? A Cristo. Y todo era sombra de lo que habría de venir. ¿Te entendías? Entonces, el sábado en realidad representaba y representa la paz, la tranquilidad y el reposo que íbamos a recibir a través del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús y la unión con el Padre a través de Cristo. Ese Cristo es nuestro sábado. Por eso Jesús dijo, y el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Los mesiánicos sabían sanar. Del sábado. Jesús hace con el sábado lo que Él quiere. Amén. Y Él mismo dio a entender de que Él está por encima del sábado. Claramente, Él es el Señor del sábado, está por encima del sábado. Entonces, el sábado no es un día. El sábado era una luz, un apunte hacia la persona de Cristo en cuanto a la paz y el reposo que íbamos a recibir por medio del perdón de nuestros pecados al ser unidos con Dios Padre a través de Cristo. Ese Cristo es nuestro sábado. No un día en especial, porque tenemos que guardar todos los días para Dios. Tenemos que vivir consagrados a Dios todos los días. Tenemos que obedecer su palabra todos los días. Entonces, sigamos. Ley moral. Reglas sobre lo bueno y lo malo. La ley moral. Esa ley no cambia. Eso se llama, ¿cómo se llama eso en términos del contexto bíblico? ¿Cómo se llama eso? Ley moral. ¿Cómo le nombramos? Violeta. Esto lo contrario a local era... Violeta. Lo contrario a local.
general. Sí, mandamiento general. Que no ha afectado ni por el tiempo ni por nada. Sigue siendo una ley para toda la iglesia, tanto en la antigüedad como hoy y la que viene. Incambiable. ¿Me entiendes? Un mandamiento general. Ahora, tenemos la ley ¿qué? Civil. ¿Qué es? Reglas para la nación. ¿De quién? Israel, solo para Israel. No para nosotros. No. Hay gente que se mete en todas esas leyes. La Biblia dice que si tú te metes bajo la ley de Cristo te desliga. Y cuando se estudia bien el libro de los Hebreos, allí se le habla que no hay más sacrificio por los pecados. Porque ellos estaban saliendo del sacrificio de Cristo, envolviendo a los rituales de la ley. Y el escritor de los Hebreos le escribe que si se salen del sacrificio de Cristo, donde hay perdón de pecado, donde hay reposo, donde hay unión con el Padre, entonces ya no queda más sacrificio, no hay más, porque solo el sacrificio de Cristo es el que quita el pecado, solo Cristo quita el pecado. Entonces si te sales de allí no hay más, entonces lo que te espera es que una horrenda expectativa de que de juicio y hervor. Bueno, hay otro cordero para morir la sacrificio. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, hay muchos cristianos que se meten al judaísmo o cogen media ley o guardan ciertos aspectos de la ley de los judíos. Eso se llama falta de identidad del cristianismo. Falta de identidad, falta de conocimiento de la verdadera identidad del cristiano en Cristo Jesús. No porque Jesús era judío, sí era judío. Es verdad. Eso está claro en la Biblia. Eso está claro. Pero Cristo vino a aclarar las cosas y a poner y a establecer el pacto nuevo por medio de su sangre. Lo selló. Amén. Sigamos. Y la ley ceremonial, reglas de adoración. Cristo cumplió la ley ceremonial, ¿verdad? Cristo cumplió la ley nacional de Israel. Cristo cumplió la ley moral. Y estableció que un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto nosotros no tenemos que guardar la ley nacional de Israel. Nosotros no tenemos que guardar la ley de esos rituales, de hacer los sacrificios del El sacerdote cuando va por el pueblo. del cordero, de corderito y esas cosas. No debemos hacer esos sacrificios ya. Porque ya el sacrificio fue hecho por todos nosotros, el sacrificio de Cristo. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario, ya pagó el precio. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto. Amén. Amén. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cristianos que están en media ley y media gracia. O usted está en ley o usted está en gracia. Sigamos. La ley moral. Lea Éxodo 20 del 1 al 26. La ley moral se compone del decálogo o 10 mandamientos. Estos fueron hablados por Dios y después fueron escritos. A continuación damos una corta versión de estos mandamientos, los cuales se registran primeramente en Éxodo 20, 3 al 17. Primero, no adoren a otro Dios, sino a mí. Segundo, sí, me he salteado la Sí. Sí, aplicación. lo que estoy viendo qué está pasando. Sí, sí. Violeta, por favor. Es que iban para arriba. Sí, la aplicación 2. Lea Éxodo 24 del 1 al 8. La pregunta, ¿por qué cree usted que el pacto fue sellado con la sangre de un sacrificio? ¿Por qué? Pero aclare, ¿por qué? Estaba señalando el sacrificio venidero de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pacto entre Dios y el pueblo fue basado en el sacrificio por el pecado. Sin derramamiento de sangre, No hay remisión de pecados. tenía que derramarse sangre. Entonces, aquí viene un punto. ¿Por qué Dios usaba a los animales? Era Un una, símbolo, ¿no? un símbolo a los que había. Para que entiendan. Ya. Porque hay una cosa que hay que entender. Quien pecó no fue un animal, No. fue el hombre. Yo lo que estaba cogiendo a través de este animal, como hizo en Génesis, que mató un animal y derramó la sangre en la tierra, indicando que Dios iba a limpiar con la sangre del cordero la humanidad, y iba a vestir, iba a cubrir su pecado. ¿Me entiendes? No iba a limpiar de nuestros pecados y no iba a justificar. Ahora viene el punto muy importante, y eso es lo siguiente: de que el hombre fue que pecó.
Entonces tenía que venir un hombre a resolver el problema nuestro. ¿Me entiendes? Un hombre sin mancha y sin arrugas, sin pecado. Y ese hombre era Jesús, fue Jesús. Y es Jesús. Entonces ahora viene el punto de que se usaban los animales, el cordero y los otros animales para dar a entender de la forma que el hombre tenía que pagar el precio por toda la humanidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto representa el sacrificio de Cristo. Eso era un apunte apuntando hacia la obra, muerte y resurrección de Cristo. Porque un animal no podía saldar tu deuda. Un hombre tampoco. Jesucristo sí. Jesucristo Un hombre sí. sin pecado. Jesucristo era hombre. Cristo hecho hombre. No, Jesucristo era hombre. No, era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Y ahí, punto. Amén. Sigamos. Hombre sin pecado. Y eso. La ley moral. Porque los otros dioses, los falsos, sí exigían el sacrificio humano. Y ahí sí. La ley moral, lea Éxodo 20, 1 hasta el 26. Siga leyendo. La ley moral se compone del decálogo o 10 mandamientos. Estos fueron hablados por Dios y después fueron escritos. A continuación damos una corta versión de estos mandamientos, los cuales se registran primeramente en Éxodo 20 del 13 al 17. Primero, no adoren a otro Dios sino a mí. Páreme ahí. No adoren a otro Dios sino a mí. Hay muchas cosas que han sido reveladas, o mejor dicho, iluminadas por el Espíritu Santo en las Escrituras para nosotros. Y nos han acusado a nosotros de idólatra porque creemos en el Dios triuno. Aquellos que no entienden la Trinidad de Dios nos acusan de que adoramos a tres dioses. No, adoramos a un solo Dios en tres personas. Una esencia, tres personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que acusan a uno o a lo que creemos en la Trinidad de idólatra. Tenemos también otra gente que adoran a las imágenes, que adoran imagen de hombre o imágenes de supuestamente santos, que son imágenes de gente que vivieron en la antigüedad. Otros son brujos y hechiceros y adoran al diablo y a los demonios. Y ahí viene un problema grande porque la idolatría ha llevado a Israel a pagar un precio muy caro. ¿Me entiendes? Dios castiga fuertemente a los idólatras. Porque el único ser que tiene el derecho de ser adorado se llama el Eterno. El Dios Todopoderoso, el que está por encima de todos. Es el único que tiene el derecho de ser adorado, nadie más. Si usted está adorando una imagen o lo que sea, es un idólatra. Si hay algo en su corazón que ocupa el lugar de Dios en su vida, usted es un idólatra. Yo soy un idólatra si hago eso. Y Dios se ira contra mí, o contra usted, o contra quien hace eso. A Dios no le gusta eso. Y ese es el primer mandamiento. Sigamos. Segundo, no se hagan imágenes de cosa alguna. De cosa alguna, ni la que está en el cielo ni en la tierra. Hay gente que tiene fotos de Jesucristo. ¿Quién le tomó foto? Pero, perdón, pastor, la primera y la segunda no sé cómo relacionadas. Sí. ¿Sí, no? Van de las dos, van de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Gente tienen fotos de Jesucristo, fotos de supuestamente de Jesucristo, supuestamente. Fotos que una persona pintó, otros tienen fotos del arcángel Miguel que pisando al diablo. Son cosas que la Biblia dice no te hará imagen. Ni la adorará, ni la honrará, no la hará. Para eso tenemos la Biblia. Dios es espíritu. Y la imagen visible de Dios es Jesucristo mismo. Amén. Entonces, según la historia, no vemos ningún retrato de Jesucristo porque eso era prohibido por los judíos. Por estos mandamientos. Pero viene uno y pinta a un Jesús con los ojos azules, rubios, y todo el mundo piensa que Jesús era así. Es un lío. Todo el mundo piensa que Jesús es así. Cuando leemos Apocalipsis dice
que el pelo es como blanca lana, los ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce. El bronce el bronce no. Y está hablando de su forma divina, ¿eh? Su forma divina, manifestando su forma divina. Y allí no vemos como la gente piensa, pintado así, rubio con los ojos azules, no. Eso es pintura de los hombres. Claro. Todo el que, ha ido, que el Señor lo ha llevado, lo ha sacado del cuerpo, dicen que lo ven así resplandeciente, como Lleno de luz, lleno de pero no así. una imagen así resplandeciente, pero no ven lo que es en realidad. Sí, no, porque está lleno de luz, todo poder, ¿me entiendes? Pero viene uno y lo pinta así, la gente cree que Jesús es así. Cuando la Biblia dice no te hará imagen. Pero aquí viene un problema, que cada diversidad y característica única de la raza humana lo pinta a su alineamiento. Porque los blancos vienen y pintan a Jesús, un Jesús blanco. Todo el mundo piensa que Jesús es blanco. Los negros vienen y pintan a un Jesús negro. Todo el mundo piensa que Jesús es negro. Los chinos vienen y pintan a Jesús chino. Todo el mundo piensa que Jesús es chino. Y algunos dicen, no, que cuando Dios estaba haciendo... cuando Dios estaba haciendo al hombre, algunos dicen no, porque hizo un hombre blanco y no le salió, después hizo un negro y no le hizo uno ahí medio. Hay una confusión tan terrible. No, esto es una confusión tan terrible que la gente piensa que Jesús es así como lo pintan. ¿Me entiendes? Y algunos dicen no, porque Jesús lo vieron en el cielo y tenía los ojos. Hermano, no te hará imagen. No te hará imágenes. Hay un testimonio de un niño que se llama Aarón, Sí, que el Señor llegó así, un niño de 9 años. sí. Un testimonio contigo. Según él. Sí, según él, que dice que Jesús cambia los ojos de colores. Porque que, mira, una cosa que hay que entender, Jesús es la manifestación de la perfecta humanidad, hablando en su término humano. Él puede coger cualquier diversidad, cualquier apariencia de la diversidad humana. Él puede coger cualquier color, cualquier brillo de los ojos, puede cambiar, puede metamorfiarse, tomar una forma, la forma que él quiera de cualquier diversidad de característica una de la raza humana. Porque él es el representante perfecto de la humanidad, sin pecado. Sin pecado, amén. Entonces, eso de que... Aleluya. No, porque es moreno, rubio, hermano, por favor. Ya. Sabemos que cuando estaba aquí en la tierra, tenía un color. Sabemos que tenía una estatura. Sabemos que era hombre. Pero, aló aquí, por favor. Y sabemos todo eso, pero no podemos hacer una imagen. Porque el problema es que allí tú ves que todo el mundo quiere jalar para su lado. ¿Me entiendes? Porque no tengo nada en contra de nadie, por favor no me malinterprete. Los blancos dicen que Jesús era blanco. Sí, los blancos dicen que Jesús era blanco. ¿Me entiendes? Rubio con los ojos azules. Sin embargo, yo he escuchado testimonios que dicen que el diablo es rubio con los ojos azules. Amén. Él se viste como ángel. Ese sí yo lo he escuchado. Que lo han visto y dicen que es rubio con los ojos. El diablo. Claro, apariencia. Con esto no estoy diciendo que los blancos son satánicos. No. Pongamos cosas claras. Ya. No, pongamos cosas claras. Después tenemos a los negros, a la gente de color que pintan a un Jesucristo de 2 metros de alto, como molletón, portachón, que parece levantador de pesas, tú. Como con una rasta, así como tú sabes, ya tú sabes. Entonces, cada quien está pintando a Jesús a su manera. Porque ahí entra la idea de racismo y odio, que Jesús era así, que Jesús era así. Ya, exacto, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No podemos venir a decir que Jesús es de esta manera, cuando Jesús puede coger cualquier forma. Y lo demostró en la palabra, porque ¿Entiendes? cuando los dos... Cuando él resucitó, viendo que no lo conocía, él estaba caminando con ellos. Con ellos, y después lo último, Fue que se manifestó. se manifestó. Es Jesús. Pero ellos estaban con los ojos cerrados. No, porque él estaba con ellos, de ahí hablaba con ellos. Después entonces fue que el Señor se le manifestó. Cuando María Magdalena, Ahí fue que se dieron cuenta. cuando resucitó que hablaba con María Magdalena, Sí. ella no sabía que era él. Que era él. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús puede coger la forma que él quiere en cuanto a diversidad de la forma humana, porque él es la manifestación perfecta de la humanidad en cuanto a la naturaleza humana, ¿me entiendes? Y glorificada. Entonces, no podemos venir a detallar, no, porque él es así,
Hermanos, Él es el representante y el salvador de toda la humanidad. Entonces, tanto para los negros, para los blancos, para los chinos, para los árabes, para los judíos, para todo el mundo y el mundo. Y el estuche se queda. ¿Me entiende? No simplemente eso, sino que si usted piensa que usted va a entrar al cielo por ser moreno, ser blanco, se lo va a llevar el diablo. Se lo va a llevar el diablo. Usted tiene que entrar porque usted obedece la palabra de Dios. Porque los judíos que son judíos, que Dios le dio la promesa y le llamó, si ellos no se arrepienten y reciben a Cristo como Señor, y si un judío muere ahora sin Cristo, se pierde también como cualquier otro. Jesús dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, No se que en pierda. él crea y en él cree, no se pierda, más tenga que vida eterna. Ya. Entonces, la gente haciéndose imágenes y pintura y cosas, eso trae confusión. Eso trae confusión. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigamos. Tercero, ¿no? Tercero, no usen mi nombre para malos propósitos. Me voy a hacer rico usando la Biblia. Voy a predicar el evangelio de prosperidad. Que Dios te ama, ven a sembrar, a cosechar. Que Dios te va a bendecir, ven, levanta tu cartera, aleluya. Ven a hacer un pacto de $1,000, $2,000, $3,000. Ven a pactar con Dios. Y la gente cree eso. Aquí dice: no use mi nombre para malos propósitos. ¿Y en nombre de quién lo hace? En nombre de Jesús. Se esconden detrás de la Biblia. Por eso yo le digo que son una mafia. Ese grupito delincuencial. Es un grupo delincuencial. Esos son cizañas, hijos del diablo, emisarios de las tinieblas. Para así alejar a muchos de la fe de Dios. Porque en una iglesia donde se habla de prosperidad y hacer pacto con Dios, hermano, de que usted recibe a Cristo, usted se acoge al pacto de Dios. Amén. Usted entra en el pacto de Dios. Porque Cristo fue que estableció el pacto y lo selló con su sangre. Amén. Entonces muchos están usando y escondiéndose detrás de la Biblia. Yo le llamo atracadores con Biblia. Son atracadores, delincuentes. Un grupito delincuencial, cizaña, hijos del diablo, demoníacos. Gente perversa y diabólicas. Que están dentro de las iglesias. Que están saqueando el pueblo. Que están rompiendo el bolsillo a los cristianos. Esa gente. Y se esconden detrás de qué? De la Biblia. ¿Usando qué? ¿El nombre de quién? Por eso Jesús le va a decir: apártate de mí, maldito, no te conozco. Al fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la realidad. Y la iglesia hoy en día está llena de todos esos delincuentes. Delincuentes, atracadores. Emisarios de las tinieblas. Falso maestro, falso profeta. La Biblia lo enseña. El castigo será severo para esos personajes. El lago de fuego y la densa tiniebla le esperan. ¿Por qué? Porque están usando el nombre de Jehová en vano. El nombre de Dios en vano. La Biblia dice: a él de aquel que dice, sin yo haber dicho, que se preparen. Y ellos están usando el nombre de Dios en vano. Darán cuentas a Dios seriamente. Sigamos. Cuarto, guarden el día de reposo y santifíquenlo. Bueno, el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? ¿Y quién es que te santifica? Jesús mismo. Por medio de su sangre. Amén. Y Él es nuestro día de reposo y nuestra santificación. No es un día específico, es Jesús mismo. Eso es lo que simbolizaba el día de reposo y mucha gente no lo sabe. Porque Él es el Señor aún del día de reposo. El Señor, no hay más señores. Y Él está por encima del día de reposo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que somos santos por medio de Cristo, porque nos justificó, nos santificó por medio de su sangre. Y nos dio paz, tranquilidad. Ahora nosotros no guardamos un día en específico, nosotros guardamos todos los días. Amén. Porque hay que consagrarse, hay que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted anda pecando y haciendo lo malo, ya usted sabe quién va a venir a buscarle. ¿Me entiende? El hombre negro.
Varón, ¿qué pasó? Varón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, varón? ¿Qué El pasó? negro, ¿no? Se viste de lo más bonito y ¿Qué pasó ahí? Los demonios son negros. ¿Qué pasó ahí, varón? Varón, aló. Varón, eso es, varón, no caigamos en eso. Y digo, no se Son puede. espíritus, son espíritus. La Biblia que son espíritus, no puede. Y se viste como ángel de luz, son espíritus. El espíritu de las tinieblas, quiere decir maldad, pero. Sí, pero hermano, aquí, por favor, sigamos. No nos salgamos. Por favor, sigamos. Quinto, respeten a su padre y a su madre. Gente desobediente. Los padres lo trataron bien, lo cuidaron, lo llevaron por un buen camino y fue rebelde. Yo no estoy hablando de esos padres sin vergüenza que abandonaron a sus hijos y se fueron, no. Pero aquí Y sin razón. Hermano, pero ahí como a usted le pasa, como a muchos les pasa, creo que a mí también me pasa, ¿qué hacemos? O sea, sí, nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero y cuando se presenta ya un conflicto en el ámbito espiritual. No, y es otra cosa. Y es otra cosa. Pero estamos hablando deliberadamente como debe ser. ¿Me entiendes? Porque yo estoy hablando de los padres que sí se esmeran. Porque la Biblia también le da mandamiento a los padres que no se esperen a los niños, a los hijos. Y que los críen y los eduquen en el temor del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, tener hijos así a lo loco y dejarlo a su suerte, que se la resuelva como pueda. Los padres piensan que no le darán cuentas a Dios por eso. Padres irresponsables le darán cuentas a Dios por eso. Por ejemplo, cuando miramos a Francia, que los padres lo tienen bien asentado en la cabeza de que no le enseñen nada de religión para que él elija solo. ¿De dónde vas a elegir si no conoces nada? Si no te han informado. Pero ese es también o sea, son padres que viven en bueno, en principio, que no buscan al Señor, están en desobediencia. Bueno, pero estamos hablando aquí de la manera de honrar a tu padre y a tu madre, en obedecerle. Pero también los padres tienen que poner la parte que Dios les manda a ellos hacer. Que tienen que educar al niño en el temor del Señor. Y no tienen que exasperarlo. Y tienen que darle buenos ejemplos. Que se enseña con el ejemplo. ¿Me entiendes? Tienen que darle buenos ejemplos. Normas, principios. Tanto de fe como morales, sociales. Y aún así el padre no hubiera hecho todo eso, el hijo todavía está en la obligación de aún no haber tenido un padre bueno, honrarlo. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Si eres cristiano, hay que respetarlo, amarlo, perdonarlo. ¿Cómo sería? ¿Me entiendes? Como tiene que ser. Perdonarle, amarle y ayudarle. Hay cristianos ¿Me que han entiendes? sido abandonados de pequeños, ya de grandes su papá lo busca por diferentes situaciones y ellos lo perdonan. No, lo Y ahora ayuda ya. ellos mismos Ya ven por conoció al su... Señor. Sí, lo ayudan y uno lo respeta y lo ayuda, pero Claro. ya tenemos que entender que ya el muchacho creció, se desarrolló, y Dios tuvo con él o con ella y lo ayudó y lo llevó a un mundo, a una vida más extensa, más bendecida, más gloriosa, etc. Pero allá tú tienes que entender que tú eres cristiano y tienes que bendecir a los que te maldicen, amar a los que te aborrecen, orar por tus enemigos, amar a tus enemigos, todo eso. Imagínate tú A tu padre. a tus parientes, ¿me entiendes? Entonces sigamos. no sé si Sexto, no asesinen. Séptimo, Páreme ahí. No matar, hay que del el aborto. ¿Aló? Asesino también. Que no es Mujeres que matan a sus niños en el vientre. ¿Aló? Póngame, aló. Aquí, oiga esto. Mujeres que matan a los niños en el vientre. Porque hoy en día tienen una ley de que se puede abortar. En Argentina. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿esa vida de quién es? ¿Es de la mujer o de la criatura que ha sido concebida? de la criatura. De la criatura. Ahora, la criatura no puede decidir, lo matan. Es un crimen doble y aberrante. en desventaja. ¿Me entiendes? Es un crimen terrible. Porque matan a una criatura inocente que no es responsable ni culpable del fallo que esta persona adulta cometió, todos adultos cometieron. Entonces, no matarás. Y hay clínicas, hermano, donde matan a los bebés como si fueran carniceros. Lo despedazan, una destrucción total. ¿Tú crees que Dios va a estar contento con eso? Con todo lo que está pasando. Y te estoy hablando de esto, pero lo que hacen es aterrador en esas clínicas. Y los gobiernos apoyan eso. Muchos gobiernos han apoyado esa la ley del aborto.
No matarás, dice la Biblia. No matarás. No matarás. Sorry, pastor, pero también no matará gente, ¿eh? No, sí, pero estamos hablando de hasta qué grado de bajeza ha caído la sociedad. Que matan a un inocente que no se puede defender. Puede defender. Y quiere vivir y no se puede defender. ¿Me entiendes? Eso es terrible y aterrador. Aún una mujer que practica un aborto no queda bien. Y muchas han quedado hasta estéril. Que no pueden tener más hijos. Consecuencias Claro, eventuales. traumadas, estériles. Es un gran pecado, ¿saben? Es un gran pecado el aborto. Porque es un doble crimen. Contra un inocente. Contra una persona, contra un ser que no se puede defender. Se le quitan todos los derechos. Terrible. Ante Dios es un pecado grande. Sigamos. Séptimo, no adulteren. De que miras a una mujer con deseo sexual y la deseaste en tu corazón, adulteraste, eres un adúltero. Ese adulterar alcanza a cualquier tipo de engaño, timación. Pecado es pecado. No solamente El término general, adulterio. el término general es fornicación. Pornea. Ahora, ¿qué pasa? Para no entrar en tanto detalle, es todo acto sexual ilícito fuera de la constitución Eso no es matrimonial. engañar, porque adulterar para mí es... No, adúltero, el adulterio El cae. ladrón también. Bueno, permiso, ¿puedo hablar? El adulterio cae en la terminología de matrimonio. ¿Me doy a entender? En el matrimonio, si tú miras a una mujer, yo estoy casado, por ejemplo, si estoy casado, y yo miro a una mujer con deseos sexuales y la deseo, ya yo cometí adulterio en mi corazón con esa persona. ¿Me doy a entender? Entonces, pero el término general es fornicación, todo acto sexual ilícito fuera de la constitución matrimonial que Dios ha establecido. Porque fornicación no es lo que están sin Término general, todo acto sexual ilícito fuera de la constitución matrimonial es fornicación. Todo acto sexual ilícito fuera de la constitución matrimonial es fornicación. Y ningún fornicario entrará al reino de los cielos. A menos que se arrepienta. Te lo voy a repetir de nuevo. Todo acto sexual ilícito fuera de la constitución matrimonial que Dios ha establecido es, término general, fornicación, del griego pornea. Pastor, un frase, mujer y hombre no pueden vivir juntos en una casa por años juntos. Tienen que casarse, eso es concubinato, hay que casarse. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Yo sé que en estos países hoy en día se está de que vivir juntos. No. Aló. Eso lo estableció el hombre. Claro. Eso lo estableció el hombre. Estamos hablando de lo que Dios estableció desde el principio, el matrimonio. Dios estableció desde el principio el matrimonio. Eso estableció Dios. Si vamos a ir por la norma de Dios, hay que ajustarse a eso también. Oh, usted se casa o usted se queda soltero. ¿Me entiende? Esas son las dos opciones. O casamiento o soltero. Soltero ya. Porque allá afuera, allí se puede todo. Ahí se vale todo. ¿Me entiendes? Hay género varón, hembra y también tienen el neutro. No. Dios, varón y hembra lo creó Dios. Dios no creó neutro. Ya. ¿Qué pasó? Esa locura. Los días de ahora Porque hoy en día salen unos locos con una falda y unos pantalones y una cosa. Yo dice, ¿qué es esto? Un baño donde tiene el muñequito con una falda y un pantalón juntos. No, deja eso. No, ¿qué pasó? Dejen eso. Aquí en la traducción en español de la Biblia dice no cometerás adulterio, o sea que sí se refiere a la fornicación. Todo acto sexual ilícito Fornicación. fuera de la constitución matrimonial, fuera, es Fornicación. 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 Ese es el término general. Entonces sigamos. Octavo, no roben. No robe. No tome lo que no tome. Le voy a enseñar uno de los ladrones más finos que hay en día en las iglesias. Ladrones más finos.
Cuando te predican una falsa doctrina, te están robando la salvación. Ya, Claro. Es un robo. Están robándolo. Ay, Señor. Fuerte, ¿eh? Cuando te están enseñando falsa doctrina que te va a llevar al infierno, te están robando la salvación. Ay, Señor. Sigamos. Jesucristo. Noveno, no acusen a nadie falsamente. No levante calumnia contra gente. Es un pecado grande. Sigamos. Décimo, no deseen lo que pertenece a otra persona. Avaricia. Eso es envidia. Avaricia, envidia, que hay todos esos términos ahí. Sigamos. Las primeras dos leyes, Ahora, estas leyes, ¿qué son? las morales, Las morales. Sigamos. muestran la naturaleza especial del decálogo. Avive, hermana, que el tiempo se nos va. Vive. Prohibían la adoración de ídolos a otros dioses. Prohibían. En Egipto, de donde Israel había salido, adoraban muchos dioses. ¿O no? Ay, ya. Y mira qué cosa. Mira. Oiga esto. Ponga atención. Póngame aquí atención. Oiga. Dios los saca de Egipto, donde adoraban muchísimos dioses. Cuando entran a Canaán, comienzan los israelitas a caer en adoración a los Baales. Oiga, y a dioses paganos. Dios permitió que en el año 606, 605 aproximadamente, antes de Cristo, Nabucodonosor se lo llevaba a Babilonia, la cuna de idolatría. Allí iban a adorar a Marduk. ¿A quién? La cuna de la idolatría, a Marduk. Una deidad, la deidad principal de Babilonia. Allí iban a adorar a esos dioses paganos de verdad, por su desobediencia. Entonces Dios permite, oye, lo saca de Egipto, lo entra en la tierra prometida. En la tierra prometida comienzan a desviarse de los planes de Dios y de la ley de Dios. Comienzan a adorar a los Baales. Y todos esos dioses paganos de esas naciones y hacer actos vergonzosos que a Dios no le agradó. Entonces Dios permite que Nabucodonosor lo lleve a la cuna de la idolatría en Babilonia. Allí van a adorar. Terrible. Sigamos. Canaán, hacia donde Israel se dirigía, también estaba lleno de idolatría. El pueblo de Dios tenía que ser diferente. Debían expresar devoción solamente al Dios verdadero. Sin embargo, después que le fueron dados estos mandamientos a Israel, la gente pecó. Mientras Moisés estaba en la montaña santa, ellos hicieron un ídolo de oro en forma de becerro y lo adoraron. Tremendo. Oiga esto, para que usted vea. Ven como Dios pone de rodillas a Faraón. Derriba a todos los dioses, a todos los ídolos de Egipto. Pone al grito a los egipcios. Hasta que los mismos egipcios pedían que Israel saliera. Los lleva por el desierto. Hace que el mar rojo se abra en dos y pasan en seco. Los egipcios intentaron y Dios los sepultó en el agua. Oiga esto. Después Dios le da la victoria en Canaán. Pero cuando estaba en el desierto, Dios venía guiándole, le daba agua, le daba maná. Veían la nube de fuego, todo eso. Dios estaba con ese pueblo. Oiga, Dios estaba con ese pueblo. Cuando entraron a Canaán, mire qué hicieron. Después que vieron toda la gloria de Dios. Después que vieron el maná. Después que vieron cómo de la piedra brotó agua. Después que vieron cómo ese mar rojo se abrió en dos. Después que vieron cómo Dios puso a Egipto de rodillas. Después vieron cómo Dios envió todas esas plagas contra los egipcios. Después que vieron todo eso, aún así hubo una generación que quedó postrada. Y dice en 1 Corintios capítulo 10, dice que eso quedó como ejemplo para nosotros. Para que nosotros tengamos cuidado. Que no murmuremos, no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Es un ejemplo para nosotros, hermano. Terrible. De que ese pueblo, después que vio tanta gloria, aún así quedó postrado. Y hoy en día mira todos los bombazos que está recibiendo. La desobediencia. En Deuteronomio 28. Allí Dios pone la vida y la muerte para Israel. Y le aconseja, escoge la bendición para que viva. Y aún así ese pueblo siguió en la rebelión. Siguió en desobediencia. ¿Por qué tú piensas? Mucha gente dice, no, porque el pueblo de Dios. ¿Por qué tú piensas que ese pueblo ha sufrido tanto y lo que le falta? Porque Dios le va a desatar al anticristo, la bestia anticristo. Jesucristo es que abre los 7 sellos.
Y el primer sello que Cristo abre es el anticristo. Cristo es que libera al anticristo. Oiga, es Jesucristo que libera al anticristo. Y el anticristo es un juicio de Dios, mayormente para Israel, porque es el falso Mesías, por cuanto no le recibieron. Porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como rechazaron a Jesús, entonces van a recibir al falso Mesías, al anticristo. Hermano, y ese tipo viene con apariencia de piedad por el mismo diablo, vestido de santito. Oiga, el tipo viene con todos los poderes. El tipo viene con, dice la Biblia que Satanás le dio todo su poder y autoridad. El tipo viene a arreglar la situación del mundo por 3 años y medio. El tipo va a hacer un pacto con Israel de 7 años en el capítulo 9, el versículo 27 de Daniel, que firmará un pacto de 7 años. Israel se va a sujetar a ese pacto. En la mitad del pacto lo romperá. Pero en esos 3 años y medio primero, la gente va a aclamar a ese hombre. Este tipo, oye, será elocuente. Tendrá una capacidad, dominará el vocabulario, la elocuencia. Oye, la gente va a estar, escúchate lo que dijo. Ese tipo será la superestrella del infierno. La estrella satánica en la tierra, aterrador. Una sabiduría espeluznante, los secretos, todos los misterios. Ese tipo va a tener una cosa diabólica. Una sabiduría aterradora, algo espantoso, como nunca antes. Que la gente va a decir, este tipo es, este es el que resuelve. Israel va a caer en ese engaño. Pero 3 años y medio se quitará la máscara, hermano. Óyeme, lo que hizo Hitler con el pueblo de Israel, que dicen que mató 6 millones de judíos, no va a hacer nada. El Hitler será un niño delante del anticristo. La Biblia dice bien claro que las mujeres serán violadas, los hombres serán matados, la mitad de la nación será tomada, Israel saldrá huyendo. Por eso es que la Biblia dice que el Señor va a cortar el tiempo será cortado, porque si no nadie será salvo. La tierra va a experimentar algo aterrador, como nunca antes. La tierra ha experimentado juicio, va a experimentar. Entonces, como rechazaron a Jesús, van a tener que recibir todos esos bombazos, problemas en el Medio Oriente, Israel, la situación, todo eso viene por la desobediencia a la palabra de Dios. Todo lo que Israel está pasando es por su desobediencia, y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. La desobediencia, eso cobra caro. Eso cobra caro. Eso es muy caro. Mire, ese pueblo no ha desaparecido porque Dios no deja caer su palabra, sino hace mucho que había desaparecido. Tiene promesa. ¿Me entiendes? Porque así mismo, porque mire, hermano, lo que le viene a ese pueblo no será chiquito. Lo que le viene a ese pueblo de Israel, le falta por sufrir. Y todo eso viene por desobediencia. Claro que Dios va a salvar, claro, porque Dios no deja caer su palabra, pero ese pueblo va a sufrir. No, Hitler, lo que hizo Hitler no es nada para lo que le viene. Lo que hizo Nabucodonosor, los romanos, los medos y persios y toda esa gente contra ese pueblo no es nada para lo que va a pasar, lo que el anticristo va a hacer con ese pueblo. Hermano, se le va a sentar en el templo. Oye, se le va a sentar en el templo y se va a declarar Dios. Algunos dicen que será como Antíoco de Epifania, que ofreció un cerdo en el altar. Algunos dicen que el anticristo posiblemente ofrezca también un cerdo. Oiga, por eso Jesús dice la abominación desoladora. ¿Usted cree, hermano, usted cree que fue? Mire, por eso yo le digo a la gente, hay que irse en el arrebatamiento. Hay que irse en el arrebatamiento. Mucha gente dice, pero si yo no voy a estar aquí, no. La Biblia enseña que esto de la profecía bíblica es para que nosotros nos santifiquemos y nos preparemos para la venida del Señor. Amén. Oiga. Amén. Hermano, será algo, el anticristo será un tipo, hermano, mire, carismático, dinámico, un tipo con toda la elocuencia, un tipo, oye, no habrá, óyeme, teológicamente el tipo será terrible. En cuanto a intelecto científico será terrible. En cuanto a economía será terrible. El tipo, oye, será un dominador del conocimiento, algo espeluznante. Dice que el diablo le dará su poder, su autoridad y su dominio. El diablo lo va a entronizar aquí en la tierra por permisión de Dios, porque los hombres rechazaron al Mesías. Será aterrador. Una sabiduría diabólica como nunca antes. Algo aterrador, algo espantoso. Como nunca el mundo ha experimentado. Después de Cristo, ese tipo viene, oye, mira, el infierno puro hecho carne. ¿Entiende? Imagínese usted, y después que la iglesia se haya ido y el Espíritu Santo
cambie de método en cuanto a la gracia. Porque, mire, hermano, van a haber cambios. La gente que se quede van a tener que dar la vida para ser salvo y será duro. Sí, pero aquí en Apocalipsis 9:6 dice que uno buscará la muerte y la muerte le huirá. Pues esos son tormentos que vienen. Pero sigamos aquí. Probablemente en Egipto los israelitas se unieron a los egipcios en sus adoraciones Oiga, al dios Apis, quien era representado por la imagen de un... oiga. Ahora en el Sinaí, los israelitas mismos hicieron y adoraron esa misma imagen. ¿Sabe qué va a hacer el anticristo? A mí hay que adorarme aquí. Yo soy Dios. El anticristo a mí hay que adorarme aquí. Yo soy Dios. Se va a declarar Dios. Que eso es lo que él ha querido siempre. Sí, entonces tenemos que poner esto claro, hermano. Esta gente vieron la gloria de Dios. Esta gente experimentaron como ningún otro pueblo el poder de Dios visualmente. Usted sabe lo que usted estar encerrado, oiga esto, para que usted vea cómo Dios es tan poderoso y libre ese pueblo. Estar encerrado en el desierto con el mar rojo enfrente y todo el ejército sanguinario de Egipto viene a acabar con todo Israel, a destruirlo. Y se para un hombre con un bastón llamado Moisés, una vara, y le dicen, para que vean la gran salvación de Dios, que los egipcios que ustedes ven hoy nunca más lo verán. Hermano, y Dios le dice a Moisés que marche, y Moisés tiende su vara, y el mar rojo se abre en dos delante de sus propios ojos. Mire, hermano. Y el pueblo pasa en seco. Y los egipcios intentaron, ¿y qué va? Dios los sepultó en el agua. Y aún así ese pueblo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, se levantaron un becerro de oro. Por eso Dios le llama a ese pueblo de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz. Pero perdón, pastor, fueron de las joyas de todos los, ¿no? De todos los que tenían, ¿no? De eso hicieron el becerro, ¿no? Sí, pero aló, es el pueblo de la dura cerviz. Sí, diga. Sí, lea ahora. Por favor. Ahora en el Sinaí, los israelitas mismos hicieron y adoraron esta misma imagen. Este incidente muestra que no había dejado la adoración de dioses como lo prohibía el Decálogo. Sus acciones demostraron la gran necesidad de una separación total de las prácticas paganas como lo requería la ley. Aplicación 3. Lea los 10 mandamientos, escriba el número de cada grupo, columna derecha, frente a su correcta descripción, columna izquierda. Relacionada con la familia. 2. La ley 5. B, relacionada con otra gente. 3, leyes 6, 9, 7, 9. 7, 9. C, relacionada con Dios. 1. 1 a 4. D, relacionadas con la propiedad ajena. 4. Leyes 8 y 10. Sigamos. La ley moral muestra cómo el ser humano debe vivir para ser aceptado por Dios. ¿Qué muestra la ley moral? ¿Cómo el hombre debe vivir para ser aceptado por Dios? Y la ley moral es para todos. Oye, para todos. Esa ley no cambia. Esa ley no cambia. Es para todos. Ya. La ley moral es para todos. Amén. Para ser aceptado por Dios. Y la ley moral está sujeta a los atributos morales de Dios. Siga. Sin embargo, ningún ser humano puede cumplirla en su totalidad, a fin de demostrar el estado pecaminoso de la humanidad. El propósito de la ley moral hoy es el mismo que el de los israelitas. El Nuevo Testamento nos enseña que la ley nos muestra A, la santidad de Dios, B, el estado pecaminoso de la humanidad y C, nuestra necesidad de la justicia de Dios. Lea de nuevo eso, es muy poderoso. El Nuevo Testamento nos enseña que la ley nos muestra A, la santidad de Dios, B, el estado pecaminoso de la humanidad y C, nuestra necesidad de la justicia de Dios. Romanos 3, 19, 31. ¿Está claro eso? Amén. Entonces hay que vivir conforme a qué? En santidad. Y manifestamos qué?
¿La ley qué? La ley moral. Sigamos. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios requirió que la gente ofreciera sacrificios. Estos sacrificios temporalmente cubrieron los pecados de la gente y los fracasos de guardar la ley. Pero la ley en sí misma no hacía provisión para los fracasos. Pero solo un hombre ha podido cumplir la ley perfectamente. ¿Quién es? Y ese hombre fue Jesucristo, Jesús, ¿verdad? el Hijo de Dios. El único. Jesucristo no solamente cumplió la ley, sino que también pagó la pena completa por el quebrantamiento de la ley. Esa pena fue la muerte. Él murió para que nosotros viviéramos. Él fue el sacrificio perfecto. Hebreos 9, 13 al 15, 10, 1 al 22 y 1 Pedro 1 del 18 al 22. Ok. Abraham constituye un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo Dios justificó al ser humano. Dios aceptó a Abraham 13 años antes de que fuera circuncidado. Génesis 15, 6. Y 430 años antes de que la ley fuera agregada para mostrar lo que era el pecado. Gálatas 3, 15, 18. Ahora viene una pregunta. ¿Qué de entender eso? ¿Abraham fue justificado por la ley o por la fe? Por la fe. Por la fe. Porque después fue que vino la ley. Después viene la ley. Sigamos. Era imposible, por tanto, para Abraham haber sido aceptado sobre la base de haber guardado la ley. Es muy importante comprender este punto. Nos ayudará a no pensar que los creyentes de hoy deben cumplir las leyes del Antiguo Testamento para ser aceptados por Dios. El apóstol Pablo escribió: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:21. Dios nos ha reconciliado con Él sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Páreme ahí. ¿Dios no a qué? Reconciliado con él. ¿Por la base de qué? El sacrificio de Jesucristo. Amén. No hay más. No hay más que. Sacrificio. No hay más sacrificio. Jesucristo es suficiente. Amén. No hay que vivir bajo la ley. No hay que hacer rituales. No hay que sujetarse a la ley civil de Israel. ¿Me doy a entender? Amén. Solamente tenemos que vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios. Exactamente. Y así cumplimos también la ley moral. Y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Sigamos. De esta manera podemos hacer un contraste entre el monte Sinaí con la demostración del poder divino, rayos y truenos, Éxodo 19, con el monte Calvario, donde es posible hacer un encuentro entre Dios y el pecador por la sangre de Jesucristo. El siguiente diagrama ilustra estos puntos. La ley de la promesa de Dios. Usted lo vio, ¿verdad? El plan, En el monte Sinaí, ¿qué recibieron? la ley. ¿Cuántas leyes había? 700 o 600 y pico. No. Las tres leyes, ¿cuáles son? Ley moral, ley civil, Ley moral civil y ley. Tres, ¿no? Moral. Civil y moral. Tres. Ok. Moral, civil, ceremonial. Pero ahora, todo eso estaba incluido en el Pentateuco, ¿eh? Que se entienda. Ahora, ¿éramos justificados? Porque la ley no fue dada para justificar al hombre. No. La ley era un ayo, es una guía hacia Cristo. Hacia Cristo. Y Cristo cumplió la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que entender que solo en el Calvario está la solución del pecado. Cristo. En el sacrificio y muerte y resurrección de Cristo es que está la solución del pecado. Cristo es la solución del pecado. Cristo perdona, nos limpia y nos reconcilia con el Padre y recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y podemos obedecer las Escrituras para la alabanza de su gloria y así cumplir la ley. ¿Oyó?
La ley moral para la gloria de Dios. No necesitamos vivir por la ley de los rituales, porque ya Cristo se ofreció por nosotros. Amén. Amén. Sigamos. El plan eterno de Dios, como hemos visto, consiste en declararnos justos por nuestra fe y confianza en Él. ¿En él quién? Jesucristo. ¿Quién justifica? Jesucristo. ¿Buda justifica? No. ¿María justifica? No. ¿El Papa justifica? No. Menos. ¿Mahoma justifica? No. Ninguno de esos líderes justifican. Solo Jesús puede justificar al hombre. Amén, amén. A todo aquel que se arrepiente de sus pecados, solo Jesús lo puede justificar ante Dios. Limpiar de todos los pecados. Amén. 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 Ok, sigamos. Este es siempre el pacto básico del reino de Dios. Nunca lograremos nuestra justificación por la ley, pero la ley todavía tiene sus propósitos, porque muestra la necesidad de un Salvador. También representa las normas divinas de vida. Jesús resumió el espíritu de la ley en Mateo 22, 34, 40. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amarás a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Verdad? Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas. Lo dice ahí claramente. Aplicación. Escriba en su cuaderno la forma resumida de cada uno de los 10 mandamientos. Después de cada mandamiento, escriba una o dos formas en que lo puede aplicar a su vida. Y eso es personal, eso lo hace usted en su casa. Ahora, lo que hemos estudiado ahora y leído ahora, eso se trata sobre qué ley. Ley moral. Moral. Ley moral. Ya, ley moral. Y la ley moral habla de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Ya. Por eso cuando dice, oye, este es un inmoral. Este está desmoralizado. Es como decir, este está fuera de la voluntad de Dios. Está haciendo cosas que no agradan a Dios. Exactamente. Amén. Amén. Entonces tenemos la ley civil. Lea Éxodo 21, 1 hasta el capítulo 23, versículo 9 y Levítico 18. Dios le dio al pueblo. Dios le dio a su pueblo leyes relacionadas con cada área de la vida diaria. Estas leyes son conocidas como la ley civil. Su pueblo no debía seguir los caminos pecaminosos de los egipcios y los cananeos. Leyes acerca de la maternidad y nacimientos de bebé eran necesarios debido a la perversión sexual, prostitución y sacrificio de niños, lo cual era común entre los cananeos. ¿Se oye eso? Y hoy en día no se está dando. Entonces necesitamos de eso. Hoy en día todo eso está aconteciendo, hermano. Eso acontecía entre los cananeos. Están aquí otra vez. Eso acontecía en esos tiempos antiguos y hoy en día Ha sido siempre. sigue aconteciendo. O sea que ha existido siempre. No siempre, porque hubo una época donde el hombre era santo, cuando Adán y Eva. No, pues bueno, después Después de la caída, pero en el tiempo de los israelitas, Ya. en la tierra de Canaán y todo eso, Ya. sí se practicaba esas perversiones, prostitución, todas esas cosas raras. Ya. ¿Me entienden? Y Dios le pone leyes civiles a esta gente, porque esa gente, esos cananeos, esa gente practicaban cosas diabólicas, hermanos. Sacrificaban a sus hijos a dioses diabólicos. El padre se acostaba con la hija. Los hermanos se acostaban con las hermanas. Era un desastre total. Y hoy en día se practica lo mismo. En países civilizados, supuestamente, como países que no están muy adelantados, supuestamente, se practica. Toda esa clase de perversión sexual, toda esa clase de abominación ante Dios se practica hoy en día. Ahora, el pueblo de la iglesia no debe contaminarse Claro. con el mundo. Y lamentablemente,
la iglesia de Jesucristo se está contaminando, no en esa línea, sino en otras líneas. Pero se está contaminando. Pastor, entre la gente de mucho dinero se casan entre familias porque no quieren compartir su fortuna con gente que no sea de ellos mismos. No, eso lo sabemos, pero estamos hablando de que esta gente lo hacían por perversión. Ya. ¿Me entiendes? Y eso es abominación ante los ojos de Dios. Se practicaba la homosexualidad. Hoy en día, esto es un punto, hermano, esto es un punto crucial hoy en día. Hoy en día no se puede decir que la homosexualidad es pecado. Hoy en día no se puede decir que Dios aborrece y Dios abomina. Es su abominación ante los ojos de Dios, la homosexualidad. La homosexualidad es abominación a los ojos de Dios. Dios aborrece la homosexualidad. Ese no es el diseño de Dios. La homosexualidad no es el diseño de Dios. Va en contra del plan de Dios. Va en contra del diseño de Dios. Va en contra de la familia. La homosexualidad, hermanos, es algo diabólico. No es de Dios. Dios ama a las personas, pero no ama su práctica, no ama su pecado. ¿Me entiendes? Entonces, la homosexualidad no es plan de Dios. Dios rechaza la homosexualidad. Es abominación. Lesbianismo. Pero ni siquiera en la naturaleza sucede eso, los animales porque se parecen. Antinatural. Pero lo que comentó la hermana, en todos los tiempos, y sí, usted dice que hubo tiempo de santidad, pero no sé. Adán y Eva practicaban No, eso. pero ahí mismo nació Caín. No, Adán y Eva practicaban eso. No, después. Adán y Eva practicaban eso. No. Porque no había más. Adán y Eva practicaban eso. No. Aló, Adán y Eva practicaban eso. No, porque ellos no habían caído en el pecado. Después de ellos. Después que viene, pero eso no siempre tuvo. Ya no. No siempre tuvo. Porque Dios no planificó eso. No. El lesbianismo, toda esa prostitución, homosexualismo, todas esas cosas vienen por causa del pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Porque el diseño es varón y hembra. Familia. La familia es la piedra angular de la sociedad. Entonces, hoy en día tú puedes, en ciertos países, te pueden hasta demandar. Eso se viene. ¿Me entiendes? Y llegará un momento que la iglesia se va a ver, hermano, contra la espada y la pared. Y vamos a ver quién es quién de verdad. No, se va a ver quién es quién de verdad. Porque, ¿sabe qué? Yo creo en esto. La iglesia será sacudida. Porque mucha gente está durmiendo y Dios va a permitir un sacudión en la iglesia, en las iglesias a nivel mundial. Sacudida. Por eso hoy en día hay persecuciones. Hay países donde ya políticamente no es correcto ser cristiano. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios va a permitir que sacudan a la iglesia para que la gente se ponga de verdad. Vamos a ver quién es quién. Llegará el momento que se va a ver quién es quién. Y se está viendo. Y esto va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios diseñó hombre y mujer, varón y hembra. No hombre con hombre y mujeres con mujeres. Dios le trajo a Eva, a Adán no le trajo a Esteban. ¿Me doy a entender? Para que llenara el mundo. ¿Me doy a entender? Si iba que le hace otro Adán, Adán, Ay, Adán. papá. ¿Verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, que dejen ese relajo y dejen ese engaño y esa abominación del diablo. Porque no, que la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Porque que es el punto, que no quieren aceptar la palabra de Dios porque Dios lo confronta con su pecado, con su maldad. Y muchas iglesias están callando hoy en día porque hay iglesias donde se casan los homosexuales, hermano. Iglesias, ¿eh? Sí, iglesias donde están casando los homosexuales. Permiso. Y hay pastores homosexuales. Ay, no. Por eso. Sí, pastores homosexuales y todas esas cosas están dando hoy en día. Eso no son Por eso que ellos mismos casan a los demás. ahí. Entonces, hermano, se está viendo lo que la Biblia habla. Pero eso es una abominación a Dios. Ponga como lo ponga esa abominación a Dios. Sigamos. Leyes que prohibían el casamiento entre hermanos.
Ah, fueron también dadas. el incesto. ¿Por qué? Debido a que esta costumbre era común en Egipto. ¿Se casaban hermanos con hermanos? Oye eso. Y hoy en día no se está aprobando ley en ciertos países que se casen familia con familia. Sí. Dan un mensaje de dónde es que dice Terrible, ¿eh? que ya proban eso. Sigamos. Mientras más sabe una persona acerca de las culturas de Egipto y Canaán, le es más fácil comprender las restricciones de la ley. ¿Está entendiendo? Porque algunos dicen, ¿por qué Dios era tan estricto en ciertas? No, porque que esos países practicaban, esas naciones practicaban cosas abominables ante los ojos de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que ser santo, apartado. Por eso Dios lo sacó de Egipto de 400 años de esclavitud. Lo preparó, lo metió en el desierto. Lo fue refinando, lo estructuró, le dio leyes para que se prepararan para adorarlo como debe ser, efectivamente, como Dios quería. ¿Y qué hizo el pueblo de judío? Hizo lo mismo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hizo lo mismo. Comenzó a adorar a esos dioses paganos, a ofrecer sus hijos a Moloch. ¿Eh? Si usted estudia la historia de los reyes, usted va a saber las terribles aberraciones que cometían algunos reyes como Manasés y otros reyes como Acá. Terrible. Esos son reyes israelitas, ¿verdad? Sí, que se dieron a lo malo, hermano. Terrible. Pero no simplemente en ese tiempo, sino hoy en día, las naciones están cometiendo actos vergonzosos y terribles y antinatural, que viola la ley moral de Dios, la ley natural de Dios y la ley de la verdad, de que Dios es el Dios único y verdadero, no hay otro. Sigamos. Llegamos a la ley ceremonial. Entonces, la ley moral, que habla de qué, de la forma Que a Dios le agrada. que a Dios le agrada. La ley civil, que era para Israel, para que sea diferente a las otras naciones. Y ahora tenemos la ley ceremonial. Sigamos. Hermano, ellos cuando caían en desobediencia, ¿contra qué ley era la que solían caer? Principalmente contra La moral. y la civil. O La civil moral, no la quebraban. mayormente la moral. La moral era. Porque dime, adorar a Dios pagano, ofrecer sus hijos a Moloch. ¿Eh? Era mayormente la ley moral que pecaban contra la ley contra Dios. Y cuando se iban a extremos eran que era incluso la civil. Cuando ya empezaban a... Porque es que si, mira, si tú analizas bien, en la ley civil habla de perfección sexual, ¿verdad? Sí. Y la ley moral van unidas, van casi de la mano, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios prohibía el matrimonio entre los hermanos. Dios prohibía la homosexualidad, porque era abominación. Dios prohibía que ellos ofrecieran sus hijos a Moloch y a los dioses paganos. Dios prohibía todo eso, porque todo eso era abominación a Dios. Y por eso Dios le dijo que no hagan conforme a los hechos de esas naciones, porque la misma tierra vomitaba a sus moradores. La misma tierra ya no aguantaba el pecado y por eso clamaba. Por eso Dios le dijo a Abraham, hasta que la maldad del cananeo no llegue hasta su trono, hasta su colmo, cuando llega ya. Entonces cuando Dios saca a Israel, ya la maldad había llegado a su trono. Había llegado ya a lo máximo ya. Ya había que erradicar a esa gente porque Dios tenía 400 tantos años o más tratando con esas naciones para que se arrepintieran y no se quisieron arrepentir. Porque eran descendientes de Can. Y sabían las cosas, y sabían en la historia del diluvio, salía todo eso, lo que había pasado. Los egipcios también y todo eso, y total, siguieron practicando lo malo. Dios trató con todos ellos. ¿Cómo fue que Faraón no se arrepintió después que vio toda esa plaga? Después que Dios le mató a su primogénito. Después que Dios puso a los egipcios de rodillas. Después que Dios arrasó con todos sus ídolos. Que puso sus ídolos por tierra. Que Faraón mismo vio que sus ídolos no podían hacer nada contra el Dios de Israel, porque solo hay un verdadero Dios y se llama el Eterno, se llama Yahvé, Jehová Dios de los ejércitos. No hay nadie más que Él, Amén. ni nadie más grande que Él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viendo todo eso, ni aún así la gente se arrepintieron. Dura de servir, por eso el Señor se lo dice.
Hermanos, lo voy a dejar aquí. ¿Saben qué voy a hacer? La próxima semana vamos a repetir sobre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La vamos a repetir de nuevo. Ok. Dios se le bendiga a los que nos sintonizan. Dios se les guarde y le proteja. ¿Cómo tuvo el audio, Marta? ¿Va bien? ¿Y? Décimo 94. Bueno, organizable.